Hola, muy buenas tardes. Yo sé que muchos lo han dicho, pero de verdad la vista desde acá arriba es espectacular. De verdad que muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Ha sido un día largo, así que me imagino que están cansados y aún siguen acá. Bueno, y tengo que partir agradeciendo la invitación a Fasecolda, especialmente, y para usar los términos colombianos, al doctor Gustavo Morales y al doctor Luis Eduardo Clavijo, por darme la oportunidad no solo de estar acá arriba compartiendo con ustedes la experiencia chilena, sino también por haber conocido esta maravillosa ciudad que yo no conocía. Me pidieron que hablara sobre la regulación del contrato de seguros en Chile. Y después de ver todas las exposiciones que han ido haciendo acá todos los días, me doy cuenta que todos los temas que han hablado los podríamos meter dentro de este mismo título, ¿verdad? Podríamos haber hablado de la subrogación, podemos hablar del arbitraje, podemos hablar de la inteligencia artificial, de la contratación electrónica, todo esto cabe dentro de este título. Pero traté de resumir un poco todo esto, ¿verdad? Y llevarlo hacia las cosas que creo que podrían ser más interesantes. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón para que avance? Ese. Ahí sí. Tratando de ordenar mi cabeza, ¿verdad?, para hacer esta exposición, dije, vamos a buscar si es que existe en alguna fuente chilena un orden de cuál es la normativa que regula al comercio o al mercado seguro. Y no existe, ¿verdad? No hay ningún lugar donde encontremos toda la normativa ordenada y estructurada. Traté de hacer un esquema ordenado, pero la verdad es que nuestro sistema no es ordenado. Entonces, llegué a esto, ¿verdad? En el centro tenemos el Código Comercio, que regula el contrato de seguros propiamente tal. Después, a continuación, busque lo que serían las normas de rango legal que directa o indirectamente afectan, ¿verdad?, a las compañías de seguro, que después vamos a ir viendo cuáles son las más importantes y las vamos a tratar. Y después, en círculos más chicos, fuimos poniendo todo lo que es la regulación dictada, ¿verdad?, por la Comisión para el Mercado Financiero, que es nuestro ente regulador y supervisor. Y después, teniendo esto como partida, dijimos, bueno, vamos a ver qué es un poco lo que les interesa, o un poco lo que me pidieron, considerando, ¿verdad?, que somos uno de los países que hace poco ha tenido una reforma. Acá hice esta línea de tiempo. La idea, más allá de entrar en el detalle de cada una de estas normativas, es para que veamos cómo veníamos de un contrato de seguros del año 1865, que estuvo 140 años vigente sin absolutamente ninguna modificación en lo que se refiere al contrato de seguros. Y luego podemos ver que entre ese año y el 2011 es bien poca, ¿verdad?, la normativa que fue saliendo en esta materia, y tiene más bien que ver con la regulación de las compañías de seguro propiamente tal. Se creó la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿verdad? Se modificó después las sociedades anónimas, y llegamos después al 2011, donde la actividad legislativa cada año fue aumentando más. Y no solo la actividad, sino la creatividad legislativa, porque la verdad que vamos viendo que cada vez van siendo más específicas y van tratando más temas. ¿Y cuál es la idea de ver esto? Es ver que, a pesar de que tuvimos una reforma el 2013, que es lo que vamos a concluir después a lo largo de esta presentación, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque fue una regulación que partió mucho antes. El Código Comercio, ¿verdad?, en la parte que regulaba el contrato de seguros, como les decía, se mantuvo vigente durante 146 años, si no me equivoco. Y ya en el año 1990 nace la inquietud de modificar este Código Comercio, porque la verdad que la realidad de lo que se hacía en la práctica con lo que estaba en el Código eran absolutamente opuestas, ¿verdad? Pero como teníamos el principio dispositivo del Código Comercio, da lo mismo, las partes acordaban hacer algo distinto de lo que estaba en el Código, y así la práctica fue formando los contratos de seguro. Y esta iniciativa nace precisamente del mercado asegurador, que dice, hoy tenemos que conciliar las prácticas con la normativa porque no puede ser que estemos haciendo todo siempre de una forma contraria a la ley. Y se crea una comisión que en el año 1993 presenta un proyecto que, como les digo, recogía la costumbre del mercado asegurador. El año 2000, este proyecto sale de la agenda legislativa y no sigue adelante. ¿Y qué es lo que pasa después? Tuvimos el terremoto del 2010, ¿verdad? Entonces, realmente todos se acordaron que, ¿verdad?, que estábamos conversando de que había que hacer una
una reforma al Código de Comercio, pero se nos había olvidado hasta que quedó un desastre en Chile y nos dimos cuenta que nuestra normativa no nos está ayudando en el caso de estos siniestros. Y ahí se retoma una comisión nuevamente a cargo del profesor Osvaldo Contreras y se presenta un nuevo proyecto. El punto es que cambia absolutamente la dirección del proyecto, porque el proyecto original lo que buscaba, como les decía, era rescatar todas las prácticas de las compañías de seguro que nació de ellas. Y ahora cuando se retoma este proyecto, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Es la protección del consumidor. Y por primera vez que se empezó a hablar como de los asegurados, ¿verdad? Como la parte más débil del contrato de seguros, porque siempre el contrato de seguros se había considerado como que había una igualdad de partes. Y por eso podemos ver que el Código de Comercio, lo primero que pusimos, acá elegí los puntos, creo, más relevantes, porque también podríamos hablar de la estructura del código, que cambió toda la estructura, que tenemos una parte general ahora, que aplica seguros de daño y seguro de personas, después divide en seguros, claro, seguros de personas, seguros de daños, pero cambia la diferencia que hacía antiguamente sobre seguros marítimos y seguros, ¿verdad?, terrestres, que así estaba dividido originalmente. ¿Y cuáles son, en qué se refleja, en qué normas del Código de Comercio podemos ver que efectivamente hay un espíritu de protección hacia el consumidor? Lo primero es el principio de imperatividad. ¿Verdad? Que como hablaba alguien acá, que en Colombia habían unas que sí, otras que no y otras que más o menos, bueno, acá son todas las normas imperativas. ¿Ya? ¿Y por qué nace esto? ¿Verdad? Dicen, el comercio seguro es algo súper ajeno a las personas naturales. No saben lo que es la prima, lo que es la póliza, lo que es una exclusión de cobertura. Entonces, partamos definiendo qué son. Y así parte el artículo 512 y 513 del Código de Comercio y hacen la tarea de definir una serie de conceptos, ¿verdad? Para decir, esto es lo que es, aunque las partes quieran que sea algo diferente. ¿Cuál fue el problema? Es que hay definiciones que no fueron muy precisas y que lamentablemente no se pueden cambiar porque las partes no pueden dar otra definición a estos conceptos en la póliza. Después, por primera vez también, que se hace una gran distinción entre lo que son los seguros masivos y los de grandes riesgos, ¿verdad? Porque decíamos que todas las normas tienen carácter imperativo, excepto, ¿verdad?, cuando estamos hablando de grandes riesgos, donde las partes sí se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Pero en subsidio de aquello que no esté regulado, por supuesto, expresamente en la póliza, van a regir las normas del Código de Comercio. Y esta distinción entre seguros masivos y grandes riesgos va absolutamente también en la misma línea. Regulan por primera vez lo que es la contratación colectiva, lo que son los certificados de cobertura, ¿verdad?, para poder dar más agilidad a la contratación de pólizas colectivas. Va regulando lo que es el deber de información, ¿verdad? También porque antes no existía expresamente la obligación de información de la compañía de seguros, pero hoy en día, como se asume que en todos los seguros masivos o contratos de adhesión hay una desigualdad entre las partes, está expresamente la obligación de la compañía de seguros de asesorar al contratante. Después, que esto sí también una gran diferencia, encontramos lo que es el principio de consensualidad del contrato seguro, ¿verdad? Ahora la póliza de seguros ya deja de tener un carácter, ¿verdad?, de perfeccionamiento del contrato, sino que se establece simplemente como un medio probatorio, ¿verdad? Y el contrato seguro se puede probar por cualquier medio, siempre que exista un principio de prueba por escrito, es decir, un correo electrónico, hoy en día podríamos decir también un mensaje telefónico de WhatsApp que dice, ok, estamos listos con el seguro, bueno, eso sería suficiente para decir, hay un seguro, ¿verdad? Entonces, la póliza en sí misma pasa a ser simplemente un elemento probatorio de la existencia de una póliza. Tanto así que también hay norma expresa que dice que la compañía de seguros no puede aportar prueba alguna tendiente a acreditar un contenido distinto del de la póliza. Es decir, si por error tipió mal un dato, sacó, no sé, un pedazo de otra póliza, porque pasa harto, no puede aportar ninguna prueba. La única prueba que tiene la compañía de seguros en un juicio es la póliza. ¿Ya? Ese es el principio. Sin perjuicio de eso existe una sentencia de la Corte Suprema que establece que este principio de consensualidad, ¿verdad?, y esta prohibición de aportar un medio probatorio distinto va en beneficio del asegurado, ¿verdad?, de que no le vayan a cambiar las condiciones después, pero dice que el asegurado no puede abusar de eso. Porque hubo un caso en que se contrató una póliza que eran varias renovaciones que se iban haciendo
y por error en una se agregó una cobertura en el texto. Pero no está en las anteriores y tampoco está en las negociaciones. Resulta evidente porque no tiene ninguna relación con lo que se había negociado ni con la prima que se había pagado. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Que es un fallo reciente y es el único que hay en este sentido. Dice, está bien que esté esta limitación, pero no puede el asegurado abusar de estos derechos y aprovecharse para obtener una cobertura que en verdad jamás tuvo la intención de contratar y por la cual no pagó una prima. Después, lo que hace el Código de Comercio es que también establece un nuevo sistema de solución de controversias. ¿Qué es lo que pasaba en Chile? En el año 80 salió una circular de la Superintendencia de Valores y Seguros que obligaba a las compañías a establecer una cláusula compromisoria en todas las pólizas. Esto estaba redactada por la superintendencia y simplemente se copiaba en todas las pólizas, era un requisito de las pólizas. Por lo tanto, todo lo que era solución de controversia, litigio en materia de seguros, necesariamente se iba a un arbitraje. Y todos sabemos cuál es el problema de los arbitrajes, que para grandes riesgos está perfecto, pero cuando estamos hablando de el asegurado consumidor, ¿verdad? Por siniestros chicos, ir a un arbitraje, el costo hace que sea absolutamente imposible acceder a esa justicia. Y lo veíamos en la práctica que los siniestros chicos que se rechazaban simplemente quedaban en eso, a lo más había un reclamo quizá a la superintendencia, que la verdad que ella siempre se abstiene un poco de pronunciarse sobre estos temas, o por lo menos lo hacía, diciendo que era un tema netamente contractual, no regulatorio, y por lo tanto no me corresponde que usted puede ir a la justicia. Y esto cambia y se crea un sistema bastante poco claro. Porque ¿cuál es la regla general? Podemos decir que lo primero es a mí me gusta decirlo no como arbitraje obligatorio, sino arbitraje legal, porque vamos a ver que hay una excepción. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todas las acciones, ¿verdad?, del asegurador, beneficiario, contratante contra el asegurador, o al revés, ya sea por que digan relación con la eficacia del contrato, con la nulidad, con la interpretación, con los siniestros, se va a ver por un árbitro arbitrador. Eso es lo que primero dice, en caso de que las partes se pongan de acuerdo en el árbitro, y por un árbitro mixto en caso de que no haya acuerdo entre las partes. Entonces, esa es la regla general. Pero acto seguido pone una excepción. Y dice que en aquellos casos en que el asegurado ejerce acciones que nazcan con la ocurrencia de un siniestro que tenga una cuantía inferior a 10.000 UF, que son más o menos $420.000, puede optar siempre por ir a la justicia ordinaria. Pero ¿cuál es el problema? Que la intención era buena, la intención era decir, oye, dejemos que, ¿verdad?, necesitamos que acá los asegurados puedan acceder a la justicia, no puede ser que tengan que asumir los costos de un arbitraje. Entonces, pongámosle la opción de que vayan siempre a la justicia ordinaria. Pero lo redactaron mal, porque dice que solo son las acciones del asegurado. En el primer párrafo hablaba de todas las acciones del asegurado, del contratante o del beneficiario. Usa expresamente los tres términos. Y después en otro párrafo dice simplemente del asegurado. Es decir, el beneficiario nunca puede optar por la justicia ordinaria. Lo que es un absurdo. Se aleja claramente de cuál era el espíritu de la ley. Fue un error en la redacción, pero los tribunales, muchos se han alegado la incompetencia diciendo que la norma es clara, porque la norma es clara. La norma es súper clara, solo dice el asegurado. Y dicen que efectivamente no son competentes y por lo tanto tienen que irse a la justicia arbitral, ¿verdad? Y por otro lado, también, como pone una cuantía, dice, ¿verdad?, son los siniestros, o sea, son las acciones con ocasión de un siniestro por una cuantía menor a $420.000. Y si tenemos una acción sin cuantía, una acción de nulidad, ¿verdad?, queremos declarar con una cláusula abusiva, no sé, una acción de interpretación de alguna cláusula, no. También tienen que irse a la justicia arbitral, es decir, todas las acciones que no tienen cuantía, una acción declarativa simplemente, tiene que irse a la justicia arbitral, y con eso, ¿qué es lo que pasa? Que no se está cumpliendo el objetivo que tuvo el legislador. Y esta norma también de solución de controversias altera las reglas probatorias, ¿verdad?, la forma en que debe analizarse la prueba, porque nosotros en Chile tenemos un sistema de prueba legal tasada, súper clara, ¿verdad? Y acá, ¿qué es lo que dice? Es que todos los jueces, en cualquier sede que sea, que vean juicios relativos a materia de seguros, pueden valorar la prueba conforme a la sana crítica, ¿verdad? Y le da también muchas más atribuciones, por ejemplo, decretar pruebas de oficio en cualquier etapa del juicio, no solo como una medida para mejor resolver,
¿verdad? Que es lo que tenemos en el procedimiento ordinario, sino en cualquier etapa del juicio. Después establece lo que es la presunción de cobertura, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿quién tenía la carga de demostrar cómo ocurrió el siniestro? El asegurado. No, ahora es al revés, ¿verdad? Existe una presunción de cobertura de que se presume que el siniestro ocurrió por un hecho que tiene cobertura. Y la compañía de seguro podrá acreditar que ocurrió por un evento que no tiene cobertura. Y esto parece una norma más, pero al final estamos hablando de que es una norma procesal y la están aplicando los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando usted liquidó el siniestro, ¿se hizo cargo de desvirtuar la presunción? ¿Cómo lo hizo? No basta decir, oiga, esa no fue la causa. Lo que usted tiene que decir es, ¿cuál fue la causa? ¿Verdad? Entonces, obviamente, hace mucho más difícil este trabajo. Después tenemos, bueno, el Decreto Fuerza Ley 251, que es la norma que regula a las compañías de seguros, que no vamos a entrar en los detalles, pero es para que sepan que por un lado tenemos el contrato seguro y por otro tenemos esta norma que regula a las compañías, ¿verdad? Los requisitos para constituir, de solvencia, auxiliares del comercio seguro, contenidos mínimos, y que también ha sido modificada el año 2021, fue modificada y incorporó lo que es el sistema de consulta de seguros, que tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? Que ahora cualquier usuario con su clave única puede meterse al sistema de la CMF, pone su root, su clave única, que es la clave para acceder a todos los sistemas públicos, y te dice automáticamente cuáles son todos los seguros que tú tienes contratados y puedes bajar todas las condiciones, ¿verdad? Y bueno, se modificó los seguros asociados a crédito hipotecario y se creó el registro de agentes de seguros para mejorar, ¿verdad?, la calidad, ya que son quienes informan y hacen la labor de asesoría. Ahora deben inscribirse y deben hacer cursos y demostrar la calificación que tienen. Después, el 2017, y lo voy a mencionar rápidamente, también tuvimos un cambio en el regulador y supervisor, ¿ya? Porque pasamos de lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros a lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, que es un sistema integrado, ¿verdad? Porque teníamos Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Seguros, y todo esto se unificó en un único regulador. ¿Y por qué lo puse también como un tema importante? Porque cambió mucho el enfoque de la supervisión, ¿ya? Lo que hizo, y ahora tenemos un regulador mucho más intrusivo, por decirlo de cierta manera. Se mete mucho, pide mucha información, pide muchos reportes y tiene una unidad de investigación independiente que le encanta formalizar con cargos a las compañías y a los directores y gerentes, lo que ha significado mucho más trabajo de las propias compañías. O sea, todo su departamento jurídico tienen toda una parte que simplemente está pendiente de responder todas las solicitudes de la CMF. Se dedican solo a responder todo lo que van pidiendo. Bueno, y esta es la norma que viene de la mano con este cambio que habíamos dicho, ¿verdad?, en la supervisión, que es la norma de carácter general sobre el principio de conducta de mercado, que viene como a rescatar cuáles son como todos los principios de conducta de mercado que se le van exigiendo, que aunque dicen que no son obligatorios en la norma, la verdad, la CMF sí quiere que sean obligatorios y sí formula cargos por incumplimientos a normas de conducta de mercado, siendo que la norma parte diciendo que no son obligatorios y que son simplemente una guía de principios. Luego, bueno, esta es anterior, pero lo pusimos acá, tenemos la Ley de Protección al Consumidor, que el 2011 señaló por primera vez expresamente que los contratos de seguros sí quedan sujetos a la Ley de Protección del Consumidor, ¿verdad? Porque antes esto se cuestionaba. Y lo cierto es que yo no sé si al final soluciona o enreda más las cosas, porque tenemos la opción de ir a la justicia ordinaria, tenemos la opción del arbitraje, pero también tenemos la opción de la sede de protección al consumidor. Porque acá dice que sí están regulados por la ley de protección al consumidor, pero pone la excepción de que no en aquellos casos que tengan ley especial. Tenemos el Código de Comercio, ley especial, perfecto, no hay problema. No nos importa esto. Mentira, después dice, excepto en aquellas materias que no estén reguladas por la ley especial. ¿Y qué no tenemos regulado por ley especial? Cláusulas abusivas, ¿verdad? Todo lo que es publicidad engañosa, todo lo que son acciones colectivas, nada de eso está en la ley especial. Entonces tenemos otra opción, tenemos justicia ordinaria, tenemos el arbitraje y tenemos la sede de protección al consumidor, que en Chile está dada por los juzgados de policía local, que no son parte del Poder Judicial. Son abogados, pero que no han pasado por la Academia Judicial. Y hay más de 280 juzgados de policía local en Chile. Y cada uno tiene su propia opinión. Entonces nadie quiere ir
a esa sede. Y esta es la última ley que nos afecta directamente, ¿verdad?, al mercado asegurador, que es la ley FinTech, que su objetivo es promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Son muchos los temas que regula la ley FinTech, pero en lo que le importa a los seguros, por primera vez se regulan y permiten los seguros paramétricos en Chile. Me quedan menos 2 minutos y termino porque ya se me acabó el tiempo. Entonces tenemos los seguros paramétricos que hasta ahora no se podían comercializar en Chile, ¿verdad?, porque iban en contra del principio de indemnización, y por primera vez se permiten. Regula lo que son las finanzas abiertas, por primera vez. Y también primera vez que se hace mención a los seguros inclusivos y microseguros, que en Chile la verdad que es un tema que hasta ahora nunca se ha tratado. No va a ningún evento en que hablen de estos temas. Y bueno, simplemente señalar que la forma en que están regulados los seguros paramétricos es bastante, no voy a decir equivocada, pero poco clara, porque hacen alusión a que incluso puede no haber un riesgo, puede no haber daño, ¿verdad? Y le dejan la instrucción a la Comisión para el Mercado Financiero para que regule cuáles son los tipos de seguros que se pueden comercializar como seguros paramétricos, cuáles son los parámetros que se pueden utilizar también. Esa norma todavía no sale. Salió en consulta ahora hace poco, así que tenemos que ver cómo termina, pero limita bastante los seguros paramétricos. Y bueno, tiene los microseguros y seguros inclusivos, que le da también la facultad a la Comisión para el Mercado Financiero para regular, ¿verdad?, como diferencias en los requisitos para estos productos de seguros. ¿Para qué? Para poder acceder, ¿verdad?, a esa población más vulnerable, ¿verdad?, que generalmente no hay tanta penetración de seguros. Entonces, para terminar la presentación, y la idea que quería dejarles un poco es que a pesar de que el 2013 tuvimos esta reforma al contrato de seguros, ¿verdad?, que todos decían como, ¡oh, por fin salió la reforma! La verdad es que se quedó corta el mismo año que salió publicada. Y por eso hemos tenido que ir sacando una serie de normas que adapten todas las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el Código de Comercio no encontramos ninguna norma que se refiera a tecnología, a comercio electrónico, a paramétricos que estamos viendo que ahora, y lo estamos metiendo ni siquiera modificando el Código de Comercio, sino a través de otra ley que modifica el decreto Fuerza Ley 251, que no regula el contrato seguro. Es decir, estamos buscando formas poco armónicas para ir incorporando todas estas cosas que quedaron fuera y que necesitamos, ¿verdad?, incluir. Y bueno, después en el panel que vamos a tener, en que vamos a conversar un poco más esto, podremos profundizar un poco más en estos últimos temas. Así que espero que les haya servido y nuevamente muchas gracias por la invitación.